mis amados, vamos a entrar en la reflexión de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren reflexionar en Dios? ¿Cuántos queremos oír la palabra del Señor? Hemos venido hablando con un tema durante varios domingos que es crecer y permanecer. Sobre el crecer y permanecer. Y queremos, amados hermanos, con esto que podamos establecer bases firmes en lo que es la vida cristiana y en lo que tiene que ver con el crecimiento a nivel personal y, por qué no decirlo, a nivel numérico de nuestra amada iglesia en Alfonso López. Entonces hemos venido mencionando varias cositas y hace 8 días hablábamos de que debe haber en nosotros unas evidencias, unas vivencias a la vez de que sí estamos creciendo. ¿Y cuáles deben ser esas evidencias del crecimiento en cada uno de nosotros? Mencionábamos el primero que se halla en la carta a Tesalonicenses capítulo 3, primera Tesalonicenses 3:12. Ahí sentaditos, tengan la bondad de estar sentaditos, donde el apóstol nos habla de un incremento del amor. Y mencionábamos y hablábamos algo sobre el amor, de que en nosotros el amor debe incrementarse diariamente para con Dios y para con nuestros hermanos. El Señor, hablando en San Juan capítulo 13 verso 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 14, dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y dice: el que no ama a su hermano, dice Juan, permanece ¿en qué? En muerte. Así que una de las grandes evidencias que debe mostrar un creyente, porque está creciendo, porque está ahí permaneciendo en la presencia de Dios, en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, es esta: un aumento en el amor, un aumento en ese amor. Pero hoy quiero que hablemos de otra evidencia, y que esta evidencia también debe ser visible y debe usted mostrarla, debo yo mostrarla en mi crecimiento espiritual. Y esa evidencia la podemos observar en la segunda carta que escribe Pablo, o escribió Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol en el versículo 3. Capítulo 1, verso 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él expresa y dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué? ¿Sí está conmigo? Por cuanto vuestra fe, ¿qué? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abundan para con los demás. Así que aquí el apóstol da gracias a Dios por la iglesia en Tesalónica, porque su fe va aumentándose, va creciendo, se va expandiendo. Y en esta mañana yo quiero que usted, por favor, haga un análisis personal de cómo es tu fe hoy a comparación de cuando iniciaste tu vida cristiana. De cómo es tu fe hoy a comparación de tus primeros días en el Señor. Lamentablemente,
muchos están en el jardín infantil de la fe y no han pasado de allí y viven una fe pequeña, una fe infantil, perdónenme la expresión infantil. Pero el propósito de Dios es que nosotros no estemos en el jardín infantil de la fe, sino que tengamos una fe viva, una fe que crece cada día más. Algunos se han quedado con el grano de mostaza y simplemente dicen: no, la Biblia dice si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y se han quedado simplemente con el grano de mostaza. Pero resulta y acontece que el grano de mostaza sí es una de las semillas más pequeñas que puedan existir. Pero esa semilla es ¿para qué? ¿Para dejar la semilla o para qué? Pero para que crezca tiene que haber un ¿qué? No, tienen que sembrarla. Si usted y yo no sembramos, no cosecharemos, no habrá resultado. Por eso la fe, más que simplemente decir sí, yo tengo fe, pero ¿qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de fe estás viviendo? Hay grandes promesas que acompañan a esta virtud que la Biblia habla de la fe. Pero permítame hablarle un poco al respecto de esta palabra que está formada únicamente por dos letras, la F y la E, pero que unidas dan esa palabra fe. Y esa fe se debe manifestar en nuestras vidas cuando ponemos en acción la palabra de Dios. Por eso la palabra, cuando se oye, produce algo poderoso, produce algo que se llama fe. La fe la pudiésemos mencionar de varias maneras: la fe natural, la fe como don, la fe como fruto del Espíritu, ¿verdad que sí? Pero ¿qué clase de fe estamos nosotros viviendo? ¿Qué clase de fe es la que ahora tienes tú y tengo yo? Los años van pasando y entre más años tú estés en el Señor, tu fe debe ser más amplia y más generosa. Pero si tú sigues viviendo como una fe, con una fe simplemente como grano de mostaza, claro, tú dices, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: trasládate, y los montes se moverían y haríamos cosas inmensas. Sí, es verdad lo que el Señor expresó, pero la idea de Cristo es que no nos quedáramos con una fe como grano de mostaza, sino que tuviéramos una fe que se siembra y que crece y se vuelve un árbol gigantesco, de tal manera que las aves vienen y se acobijan bajo la sombra de ese árbol. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Pero hablar de fe es algo indispensable para nosotros, pues nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Porque el que vive de acuerdo a lo que ve, pues tendrá una vida efímera o una vida superficial, terrenal, una fe que no avanza porque la está viviendo simplemente por vista. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de vivir es por lo que no vemos, o sea, por fe. Porque lo que se ve es que temporal, pasa, pero lo que no se ve, ¿qué es? Es eterno, dice la palabra del Señor. Y nosotros en esta parte de la fe, hay algunos que se quedaron simplemente con una fe natural, con una fe que es común en el ámbito religioso. Pero cuando se cree
con la fe que es producida por el efecto poderoso de la palabra. Como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. Y esa es la clase de fe que nosotros tenemos que empezar a madurar. La fe que Dios quiere que aumentes en esta mañana. Si usted está creciendo y está permaneciendo, usted y yo tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra esto? A través del amor y a través de ¿qué? De la fe. Así que fe va más allá de simplemente decir yo tengo fe, sino de vivirla, de demostrarla, de accionarla, de trabajarla y de aumentarla en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se logra una fe madura? ¿Cómo se llega a obtener una fe de tal manera que sea una fe madura, una fe que no se deje mover, que no se deje influenciar de cosas externas, sino que más bien se está dejando influenciar del Espíritu Santo? ¿Cómo se produce esa fe? Mire, esa fe se incrementa a la medida en que tú conoces más de Dios y de su palabra. Una fe madura que produce frutos de justicia. Esa clase de fe es aquella de la cual nos habla el escritor a los Hebreos capítulo 11. Una fe que produce fidelidad. Y esa fidelidad que se muestra por la fe. Estaba yo analizando un poco al respecto de esto de la fe. La fe viene de la palabra griega pistis, y a la misma vez esa raíz denota fidelidad. Y me llama la atención cómo la versión Dios habla hoy, hablando del fruto del Espíritu, cuando habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando se habla de fe, en la Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy no habla de fe, sino de fidelidad. ¿Y por qué expresa fidelidad? Porque la palabra fidelidad y fe van de la mano. Nadie puede decir yo tengo fe y vive una vida de infidelidad. Eso sería contradictorio. El que tiene fe en Dios y su fe está creciendo, está aumentando, es porque es una vida que está llevada por la fidelidad hacia su Dios. Pero qué lindo analizar y entender esto de la fe. Estaba mirando algo sobre lo que Pablo habla en la carta a los Corintios capítulo 13. En donde el apóstol habla de la preeminencia del amor. El amor, el cual es la condición absoluta e indispensable para ejercer los dones espirituales. Si usted mira el capítulo 12, habla de la doctrina de los dones del Espíritu. Y el capítulo 14 hablan de los dones en ejercicio, o sea, ejecutándolos. Pero que para poder usted tener y ejercer y manejar y vivir bajo esos dones, usted necesita una condición única y absoluta, y es el amor. Pero ese amor al cual Pablo menciona en el capítulo 13 es el amor que él exalta, es Dios. Por eso dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 4, verso 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Todo lo sufre. ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Y todo lo qué? Lo soporta. Pero entre lo que habla de sufrir,
de esperar y de soportar, también habla de ¿qué? De creer. Usted sabe que Dios tuvo fe en ti. Suena contradictorio, ¿cómo que Dios tiene fe en mí? Una cosa es hablar de la fe que tú tienes hacia Dios, pero otra cosa es hablar también de la fe que Dios tiene hacia ti. La Biblia dice que Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Pero aquí Pablo habla y dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree. Hermanos, nuestra fe no es una fe, ni debe ser una fe ciega, ni una fe que esté direccionada o que esté dirigida o sin dirección. Debe ser más bien una fe que tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. Esa fe es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Pero permítame, yo le sigo hablando de esto. Dios, al llamarte a ti y al escogerte a ti y al depositar en ti su buena y santa presencia, Él nos dice: yo creo que tú puedes. Pero Él, ¿por qué cree en ti? Porque Él sabe que no te va a dejar solo. Porque por sí nosotros no somos capaces de absolutamente nada de lo que tiene que ver con la vida espiritual. Permítame, yo le sigo hablando. Si usted cree que su vida espiritual depende de lo que usted hace en su oración, en su búsqueda, en su santidad, en su ayuno, todos esos son elementos necesarios que incrementan nuestra fuerza y capacidad para poder seguir y creer y vivir. Pero realmente nosotros aquí dependemos es de una sola cosa. Aquí nadie depende de sí mismo. Aquí dependemos es de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su amor para con nosotros. Pero resulta y acontece que esto es una relación de parte tuya hacia Dios y de parte de Dios hacia ti. Él te dice: yo creo en ti. Tú podrás decir: yo creo en ti, Señor. El Señor te dice: yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú puedes vencer. Yo creo que tú puedes avanzar. Yo creo que tú puedes vivir una vida diferente. Yo creo que tú me puedes ser fiel a mí. Pero ¿por qué el Señor cree en ti? Porque cuando Él te llama, Él también te acompaña y también derrama de su espíritu en ti, y también te prolonga su misericordia, y también te abre el camino para que puedas avanzar. Alabanzas sean dadas al Señor. Alabanzas sean dadas al Señor. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? Él es fiel y ha depositado algo especial en ti. Pero ¿por qué ahora no nos confrontamos nosotros mismos y miramos hasta dónde nuestra fe va de la mano con la fidelidad? Yo no puedo concebir un creyente que diga que tiene fe y no es fiel. ¿Cómo se logra eso? Yo no puedo concebir un creyente que diga tener fe y no diezme, que tiene fe y no separa ofrendas para Dios, que tiene fe y está en desacuerdo con la economía en la iglesia, que tiene fe y es una persona que critica cualquier cosa que se haga dentro de la iglesia,
que tiene fe y todo lo cuestiona, todo lo critica, todo lo señala. Dígame usted, ¿ese creyente tiene fe? Un verdadero hijo de Dios es el que muestra su fe por su fidelidad. Muestra su fe porque está accionando la palabra de Dios en su vida, en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza, en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez. Es un hombre, una mujer que su fe lo va llevando de poder en poder, de gloria en gloria, que lo va llevando a una dimensión de entender que aquí se sostiene como viendo al invisible, como viendo al único Dios que va con nosotros, pero que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Dale fuerte ese aplauso a aquel que te ama y cree en ti. Pero ¿cómo estoy mostrando yo que sí estoy creciendo, hermano, en la gracia? Porque hay un aumento en la fe en ti. Una fe que va con la fidelidad. Una fe que produce confianza. De tal manera que muchos te buscan a ti. Porque hay una fe tan sólida, tan linda. Hay una fe que se muestra, que entonces la gente confía en ti. No solamente Dios confía, sino que la gente también confía. Porque eres una persona de fiar. Porque eres una persona que eres madura. Amén. No un niño que por cualquier cosa se queja o por cualquier cosa señala, o que si no hay problema, pues entonces yo me vuelvo un problema. Que quiere poner cosas que no existen. Una persona fiel, una persona de fe, es una persona de confianza. Hermano, yo puedo fiar en la cafetería y dentro de 8 días con la ayuda del Señor le pago. Claro que sí, hermano. Y se le fía a ese hermano porque es de fiar, porque es una persona de confianza, honesta, porque tiene el Espíritu Santo, porque vive para Dios, ama a Dios, sirve a Dios y vive una vida de confianza en Dios. Y a los 8 días ahí está el hermano, la hermana. Hermano, vengo a pagar. Hermano, vengo a saldar mi deuda. Hermano, mire, aquí está mi voto. Hermano, mire, aquí está lo que yo me comprometí en Dios. Y cuando yo me comprometo en Dios, significa Dios se comprometió conmigo a bendecirme, porque yo le creo a Él y Él me cree a mí. Una fe de tal manera que sea de confianza. Una fe de que yo, por donde vaya, la gente diga: hombre, ese es un hombre que aunque tenga errores como ser humano, pero le cree a Dios y nosotros le creemos a Él. Una fe que no se rinde. Una fe que no se doblega ante cualquier circunstancia. Aunque nosotros cantamos: las circunstancias no me mueven a mí. Y cuando te vas de aquí de la iglesia y oyes la noticia y te pasa algo, te doblegas y te querés morir y estás deshecho. Aunque como humanos muchas veces nos pasa eso. A Elías le pasó. El hombre que oró para que cayese fuego, cayó fuego y luego quería morirse debajo de un enebro por allá porque su vida corría peligro. Pero sin embargo, el Dios nuestro
cree en ti, cree en mí, y nos envía pan, y nos envía agua, y nos manda a decir, y nos toca en el hombro: hey, ten confianza, levántate, camina, porque largo camino te resta. Come y bebe, porque hay una jornada larga. Por eso cuando tú vienes a la escuela dominical, cuando tú vienes al servicio en semana, cuando tú te congregas, cuando tú y yo asistimos a la iglesia, queremos beber, queremos comer el pan, porque largo camino me resta. Aunque estoy cansado, sí, aunque estoy como debilidad, aunque de pronto he fallado, pero hay uno que te dice: hey, ten ánimo, ten confianza, levántate, porque yo estoy contigo. Yo creo que tú vas a vencer, yo creo que tú puedes vencer, porque estoy contigo. Diga gloria a Dios. Una fe que no se rinde, una fe que no se desanima. Mira el que está a su lado y dígale: no se desanime, hermano. Mira el que está a su lado y dígale: no te desanimes. Si Dios te llamó a ti y tú estás con Él, no te desanimes. Una de las cosas que puede dañar una congregación es el desánimo. El desánimo producido por los malos comentarios, por lo que comúnmente llamamos chisme. No, y es que dijeron, y es que tal cosa y que el otro. No te desanimes. No, es que me dijeron esto y que está pasando aquello. No te desanimes. No, es que hermano, tal cosa, es que se está viviendo esto, que aquello, que a mí me dijeron, que Juliano dijo. Bueno, que diga lo que diga, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia en Alfonso López, si ustedes como iglesia fue establecida hace 30 años por la roca eterna, no te desanimes, no nos desanimemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una fe que no se desanima por las malas lenguas, por los malos comentarios, por las críticas. Y yo doy gracias a Dios por todo eso. Y a mí cuando me vienen con algo y dicen: es que Julano dijo, Pericejo aquello, lo otro, que es que aquello, yo doy gloria a Dios, porque sabe, porque cuando están diciendo eso es porque estamos firmes y es porque nos estamos estableciendo. ¿Y a quién es el que le llega los vendavales? Al que dice estar en la roca. Y yo no digo: yo estoy en la roca, yo no tengo que, yo estoy en la roca, hermano. No te desanimes. Hay que tener fe. Una fe que no retrocede. Aleluya. Una fe que no retrocede. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que permanecen, sino de los que se mantienen, sino de los que cierran sus ojos naturales, pero abren los espirituales. Una fe que no retrocede, una fe que ve que el Eterno está con él. Una fe que no duda. Suena como contradictorio, porque fe es creer, pero no podemos dudar. Señor, si tú quieres, puedes hacer algo con mi hijo. Al que cree, todo le es posible. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Usted sabe por qué este hombre estaba así? Permítame, yo me meto aquí en este caso por un segundito en esto de la fe que no duda. ¿Sabe? Este hombre que tenía a su hijo como endemoniado, ¿a quién se lo trajo él? A los discípulos. Porque Jesús no estaba. Jesús estaba con Juan, Pedro y Jacob por ahí arriba de fiesta. Estaban en el monte de ¿qué? Se les transfiguró.
y allí estaban los discípulos esperando. Lo normal, los discípulos del Señor, gente que anda con Cristo, gente que el Señor le dio autoridad, gente que tenía el poder para hacer todo cuanto fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente hay de esa aquí? Oiga, bienvenidos todos los amigos, todos los que tenemos para bautizar. Y este hombre llegó donde ellos y le dijo: bueno, aquí está este muchacho, hay que orar por él. Ah, listo. Judas dijo: bueno, vamos a orar. Felipe: listo, vamos a invocar el nombre. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y ese muchacho revolcándose ahí y nada pasaba. Y este hombre como que le llegó una tristeza. Y como que entre el creer, pero a la misma vez no creer. Porque los fariseos lo miraban y ve, estos no son los que andan pues con Jesús, y por qué no ha podido liberarlo. ¿Y qué pasó pues? Y estos no son los que dicen tener la autoridad. El Señor baja, aunque Pedro dijo: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y quedémonos aquí, esto está sabroso, no hay necesidad, quedémonos aquí. Pero el Señor dice: no, yo necesito que bajemos, porque allá está ocurriendo algo. No se quede aquí, hermano, aunque aquí estemos en gloria y esto sea unción, fuego, Espíritu Santo, pero tenemos que cruzar ese lintel de la puerta y llegar a ver la necesidad que hay afuera. Y este hombre, en medio de todo eso, él creía y a la vez no creía. Se dejaba llenar los oídos de los comentarios malos de los fariseos y de todos. Y entonces cuando el Señor llega, ve el show que estaba ocurriendo allí, uno reprendiendo ese endemoniado ahí revolcándose, echando espumarejo, los fariseos criticando. Eso, había una escena ahí de desastre y todo el mundo, y el Señor como que no le gusta eso. Y ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces, ¿qué le dice el papá? Señor, traje a ti, mi hijo, a tus discípulos, para que hiciesen algo por él, pero si tú puedes hacer algo, sería algo especial. Y el Señor se queda mirándolo a él, ni al muchacho vio, fue a él, al papá, y miró a los demás. Y entonces le dijo: ¿tú crees? Y por eso el famoso texto: al que cree, todo le es posible. Y él dijo: sí creo, pero a la vez rogó: ¿para qué? Ayúdame en mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Ya sabe por qué dijo: ayuda a mi incredulidad, porque él como que creía y a la misma vez vio que no había resultado. Su hijo seguía igual, no había una sanidad, no hubo nada. Pero entonces el Señor, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, hizo un gran milagro. Sanó a ese muchacho, lo libertó, y hubo una gran bendición allí. Señor, nosotros, ¿por qué no pudimos? Por vuestra incredulidad. Y por eso Él habla y dice que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de la incredulidad. Y lamentablemente hoy ese género está apoderado de muchos, y muchos dudan, muchos como que sí, como que no. Y por eso cuando se invita a accionar la fe, a trabajar en la fe, a vivir por la fe, a hacer las cosas por la fe, hay gente que no lo hace. Mire, tan sencillo como hacer un voto para el Señor. Y hay gente que dice: no, yo no lo quiero hacer, porque no me alcanza, porque no tengo. Y empezamos a colocar por delante ¿qué? Todos los obstáculos habidos y por ahí. Y si no los hay, se los inventan.
¿Por qué no viniste a culto? Entonces empiezas a decir un poco de cosas. Porque siempre queremos poner incredulidad, duda, obstáculos y todo eso. Pero cuando yo entiendo que mi vida depende de Dios, he dicho, mi vida depende de Dios, mi fe debe estar creciendo cada día más, porque los años que he caminado con el Señor me han demostrado que Dios es fiel. No una fe que duda, que cuestiona, que dice, ¿sí será? ¿Será que podemos? ¿Será que lo lograremos? Hermano, sí podemos. Iglesia en Alfonso López, sí podemos. Una fe que no duda. Escuche esto, una fe que conquista reinos. Una fe que sabe conquistar. Conquista tu vida, conquista tus problemas, conquista tus tentaciones, conquista todo aquello que te rodea, porque vives por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una fe que alcanza las promesas de Dios. Pero esa clase de fe que alcanza las promesas de Dios es la que se basa en las promesas, y dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y entonces dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, ¿a qué? A vuestra fe. Ahí es donde empieza a crecer la fe. Ahí es donde la fe madura. Ahí es donde nosotros ampliamos, añadiéndole a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tenemos creyentes miopes, tenemos creyentes ciegos, tenemos creyentes que se han olvidado de que son hombres y mujeres especiales para Dios, que Dios los llamó, los limpió, los perdonó, los purificó, para que ellos fueran de bendición dentro de un lugar llamado iglesia, dentro de un lugar llamado sociedad, dentro de un lugar llamado familia. Pero tú no eres bendición, sino una maldición, una carga. Le pones problema a tu esposo, a tu esposa, le pones problema a tus hijos, le pones problema a tu vecino, le pones problema a la iglesia, le pones problema a todo el mundo. ¿Por qué? Porque te has vuelto ciego. Pero en esta mañana Dios quiere aumentar tu fe, quitar la venda, lavar tus ojos y decirte: mira más allá, que yo estoy contigo y quiero ser de bendición para ti. Alábalo si estás entendiendo en esta mañana esta palabra. Una fe que alcanza las promesas de Dios. Y ya voy terminando. Un aumento de fe en la fe que saca fuerzas de debilidad. Oiga, es una fe que saca fuerzas de debilidad. Hebreos 11 es un pasaje hermoso de la Biblia. Algunos hablan y dicen y han mencionado el capítulo 11 como los héroes de la fe, pero ese capítulo no fue para exaltar a los personajes, que son 16 en total, desde Abel hasta Samuel y los profetas. Se mencionan 16 personajes allí,
Pero el capítulo 11 no fue puesto para exaltar a los hombres, sino para exaltar a Cristo. Porque Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Moisés, José, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas fueron algo porque ellos pusieron su confianza en el Dios que hoy está aquí, porque ellos creyeron. Y mire lo que dice el verso 33: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y qué cosa tan maravillosa, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. La fe que quiere el Señor para su iglesia aquí en Alfonso López es una clase de fe que se esté aumentando todos los días de su vida. Que hay debilidad, claro que sí, todos tenemos debilidades. Ninguno aquí puede decir: no, yo soy muy fuerte. Eso es mentira, todos tenemos debilidades. Pero la gracia de tener debilidad es que usted utilice su debilidad no como pretensión para irse al mundo, para hacerle infiel a su esposa o a su esposo, o para hacerle infiel a sus hijos, o para ser infiel en la iglesia. Es que yo soy tan débil, entonces por eso caigo cada día. Yo soy tan débil y por eso vuelvo a la copa de licor. Soy tan débil que por eso vuelvo al cigarrillo. Yo soy tan débil que por eso vuelvo a fornicar, a adulterar y a hacer un sinfín de cosas. Y eso son excusas de debilidad, pero eso son excusas baratas, mundanas y diabólicas. Porque cuando yo he creído en Jesucristo, aún mi propia debilidad Dios la transforma en fortaleza. Pablo le dijo: Señor, quítame este aguijón. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me voy a gloriar en mis persecuciones, en mis enfermedades, en mis debilidades, en mi ceguera, en que de pronto soy tan débil, pero vengo al altar de Jehová y Él me dará fuerzas. Una fe que saca fuerzas de debilidad significa que yo no dependo de mí mismo, yo dependo es de Dios. Hermano, el que venga y se ponga en las manos de Dios, por muy débil que sea, hermano, Dios lo sostiene. He dicho, Dios lo sostiene. Porque aquí no nos sostenemos a nosotros mismos, aquí nos sostenemos es porque hay una mano invisible, hay una mano poderosa, hay una mano eterna, hay una mano amiga, hay una mano de misericordia, hay una mano de benignidad, hay una mano de bondad, hay una mano que quiere levantar en esta hora a alguien que diga: yo quiero tener esa clase de fe. Póngase en sus pies, iglesia en López. El Señor quiere creer en alguien, pero no sé quién será ese alguien que quiera creer en Él. Yo quiero que tú en esta mañana confrontes tu fe. Si estoy creciendo en fe, si estoy aumentando mi fe, o estoy simplemente menguando, desmayando. Los años han pasado y en vez de ser un creyente fuerte que sirves, que amas a Dios, que amas la obra, que no murmuras, que no criticas, sino que oras, aumentas tu fe, crees a Dios, respaldas al ministro, respaldas la obra del Señor.
Pero qué pesar que entre más años vivas en el evangelio, más criticón, más señalador, menos fidelidad, más crítica, porque no quiero nada. Pero quieres llegar al cielo. Hay que tener una fe diferente, una fe que te lleve a la humildad, una fe que te lleve al postrarte a Dios y amarlo a Él. ¿Quién quisiera venir a este lugar por un momentito y orar y decirle: Dios, yo soy débil, soy pequeño, tengo tantas situaciones difíciles en mi vida, pero yo te sigo creyendo, yo sigo creyendo que tú puedes hacer algo en mí, que tú puedes hacer algo en mi hogar, que tú puedes hacer algo en mi familia, que tú puedes hacer algo en mí, que estoy tan débil, que soy tan pequeño, que soy tan insignificante, pero tú eres el soberano, el todopoderoso. Levante sus manos, iglesia, voy a orar. Y quiero orar por ti, por tu familia, por tu hogar, por ti, para que Dios aumente tu fe. Pero déjate llevar de la mano del Señor, déjate guiar. Eres débil, díselo al Señor. Es que yo siempre caigo en el mismo error, díselo al Señor. Y déjale en esta hora eso al Señor, a ver Dios qué puede hacer. Dios lo puede transformar, Dios lo transforma, Dios lo cambia, Dios puede hacer algo poderoso. Iglesia López, ¿quién me ayuda a creer? Iglesia López, ¿quién me ayuda a creer? Iglesia López, ¿quién me ayuda a creer que vamos a avanzar? ¿Quién me ayuda a creer que podemos avanzar? Adóralo, adóralo, habla con Él, habla con Él. Habla con Él. Y dile: con mi fe te alcanzaré, con mi fe, Señor, te quiero tocar. Con mi fe yo quiero vivir una vida agradable a ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él. Colócate en las manos del Señor. Así seas como seas, ponte en las manos del Señor, que Dios tiene algo para ti en esta hora. Adorémoslo a Él en esta mañana, en esta hora, para que nos vayamos para nuestros hogares. Adóralo por un momento y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Aleluya.